¿Qué tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Ya estoy en casa después de este fin de locura en Benidorm. Como sabéis, estuve en la segunda semifinal y en la gran final del Benidorm Fest 2024. Apoteósico lo que se vivió allí, de verdad. Teníamos ganas de Eurovisión y de Benidorm Fest, sin duda. Bien de intensidad como buenos españoles que somos. Pues tenemos ya canción representante de España en Eurovisión 2024. Y yo es que lo que viví allí no lo he vivido desde Eurovisión 2022 cuando estuve en Turín y el estadio se caía a gritos coreando la canción de Slow Mo. Obviamente lo dimos todo con todas las canciones, pero cuando apareció Nebulosa, eso fue la locura máxima. Mira que me habían intentado convencerme de que el representante iba a ser otro. Pero en mi cabeza, yo cuando salió al escenario, ocurrió lo que ocurrió. Que los representantes de Eurovisión éramos el público y de coro se escuchaba Nebulosa. Porque es que, de verdad, yo me dejé la voz, bueno, lo notaréis, ¿no? Pues así todo el estadio. O sea, es que se caía. Brutal. Pues estoy muy contento de la elección. Lo estoy diciendo en algunos comentarios, este año realmente no teníamos la oportunidad de ganar con ninguna canción. Quizás podíamos quedar mejor, peor, pero hay mucha gente que dice que con esto, bueno, vamos al bottom directo, incluso gente de nuestro país que aún tiene la mente muy cerrada porque estoy leyendo comentarios en la actuación que he subido en directo desde la audiencia, que si no lo habéis visto tenéis que verlo, por favor. Si no lo entiende esta gente que habla también en castellano. No sé si lo va a entender el resto de Europa, pero ¿sabéis qué? Que es que me da igual, o sea, esto es pura fantasía, o sea, vivir ese momento en Eurovisión coreando zorra, coreando toda la canción, o sea, es que va a ser brutal. Como digo, es una letra en castellano. Todo el mundo sabemos que se llega antes con el inglés, que me lo digan a mí que hago los vídeos redacción en castellano, cuando la mayoría lo hacen en inglés para llegar a más público. Oye, no hace falta, me veis también desde muchos países diferentes y eso también es un factor diferencial entre los demás, que no las hago en inglés. Y no por eso dejan de ver mis vídeos, entonces por mucho que la canción sea en castellano, la gente que quiera entenderlo lo va a entender. Sería maravilloso que lo entendiese todo el mundo porque la letra es brutal, pero como digo, hay personas que hablan castellano y están escribiendo comentarios que desde luego, si escuchasen la letra, si la entendiesen, comentarios que borrar porque no tienen ningún sentido. Dejando esta parte, vuelvo a decir, estoy muy feliz de que Nebulosa sean los representantes de Eurovisión 2024 por España. La felicidad que le vi yo en la cara, es que no se lo creía, no se levantaba del sofá porque estaba como, bueno, dad los puntos ya al ganador. Y es que ya estaba el pescado vendido, ya los ganadores eran ellos. Y como digo, llevamos una canción con un mensaje, un himno feminista de empoderamiento, que para quien no lo haya entendido, luego después de la reacción lo explico, porque si no la introducción se va a hacer muy larga. Como digo, lo que yo viví allí fue una locura. No sé si lo vivisteis igual desde casa, quiero ver la actuación porque he estado esperando, llevo no sé cuántas horas sin dormir, he dormido ahora 4 horas, pero bueno, aquí estoy a medias y necesito ver la presentación de España para el resto de Europa, para Eurovisión 2024. Vamos con Nebulosa, con la canción Zorra, y con esta canción que sin duda es el himno de España. Vamos con la actuación en la gran final, no olvidéis de suscribiros y de darle like. Y si no habéis visto el vídeo desde la audiencia que subí a mi canal, ponéroslo porque es que... brutal, no tengo palabras. Vamos allá. Es que qué fantasía cuando veamos Spain, Zorra, o sea... brutal. Es que se escucha al público ya. Ya sé que soy solo una torre, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres. Entiendo que te desespere, pero esta es mi naturaleza. Es que no es un sueño, esto está ocurriendo de verdad, qué fuerte. Cambiar por ti me da pereza, estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los 4 vientos.
Es que amo el público. Me amo a mí mismo porque yo estaba ahí, pero es que qué grandes, de verdad, qué grandes cómo lo dimos todo. Vocalmente, que la gente está diciendo, pero si no tiene voz, que vamos a tener un mal puesto. Oye, que es que esto va de mucho más allá, o sea, es el mensaje de la canción, es lo que representa para las mujeres, para la sociedad. Es un himno. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra, si alargo y se me hace de día. Es que madre mía, la que vamos a liar en Malmo, que se prepara Europa, es que no os lo imagináis. Consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco, y aunque no esté comiendo el mundo. Y el momento de los culos, oh, qué escándalo, 2 culos de 2 chicos, madre de Dios, qué fuerte, ¿no? Pues sí, los chicos tenemos culo también, y bueno, también he leído mucho sobre dónde se tiene que escuchar esta canción, me pusieron otro día en comentarios, en garitos gays, para el Día del Orgullo. Es que no habéis entendido nada de la letra, de verdad, o sea, es un momentillo, buscas en Google Nebulosa, Zorra, lyrics. Es que es leerla, luego comprenderla, claro, ya cada uno la cabeza que tenga. No se valora en un segundo, estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo, voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los 4 vientos, estoy en un buen momento, reconstruida por dentro, y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de postal. Ahora en serio, no he visto ninguna actuación en televisión, pero se escuchaba así el público. Ya os digo, que es que lo dimos todo con las demás actuaciones, pero ¿cuándo salió Nebulosa? Es que no sé cómo no se nos cayó el techo encima de los gritos. Que ya no le va mal, a la que todo le da igual, la vida brilla total, soy una zorra de postal, yo soy una mujer real, y si me pongo visceral, de zorra pasaré a chacal, que habrás metido en un cárcel, soy una zorra de postal. No veo el momento de que llegue el día de Eurovisión. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo, voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los 4 vientos, estoy en un buen momento, reconstruida por dentro, y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de postal. Es que somos grandes. Gracias Nebulosa por aparecer con esta grandísima canción, de verdad. Ya os digo que es que me da igual el puesto, que no íbamos a quedar bien con ninguna. O sea, si unas tenían muy buena puesta en escena, iba a impactar en Europa, bueno. Lo mismo dijimos con Chipre cuando vino Eleni. Al año siguiente decíamos, ¡guau! Con Tapta. No quedó bien. No quedó mal tampoco, pero no quedó tan bien como Eleni. Dijeron al año siguiente, vamos a llevar a Elena Tesagrino. ¿Quedaron bien? Pues tampoco. No hace falta repetir el mismo patrón porque una vez quedó bien. Y como os digo, el mensaje de esta canción va mucho más allá de obtener un buen puesto. ¿Qué es el propósito de Eurovisión? Pues realmente no lo sé, porque creo que el festival de Eurovisión va mucho más allá de quedar en un buen puesto. Yo tengo canciones favoritísimas que no han pasado ni de semifinales. Es un festival donde expones tu música y habrá gente que le encante una canción y habrá gente que no le encante esa canción. En este caso yo estoy contentísimo con lo que ha elegido España. Que me parece increíble que cuando me he despertado de esta mini siesta he pensado, esto ha pasado de verdad, I'm not dreaming. No estoy soñando, que es de verdad, o sea, es muy fuerte, muy fuerte. De verdad, no veo el momento de estar en Malmö, en el estadio. Es que va a ser muy fuerte, va a ser muy fuerte. Realmente no me esperaba que fueran ganadores, pero a la que salieron al escenario yo lo vi bastante claro. Luego ya con las votaciones, cuando llegó el empate, ahí ya empecé a sospechar que algo iba a pasar. Y cuando ya Saint Pedro no recibió una alta puntuación, dije,
Bueno, si habéis visto mi directo que hice desde el estadio, mi cara lo decía todo. Era el momento en el que sabía que Nebulosa iba a representar a España en Eurovisión. ¡Qué grandes! Y hablando del mensaje de la canción, porque veo que hay muchos españoles que no lo han entendido. Que no es que todas las mujeres sean unas zorras. Que esto, por decirlo de alguna manera, para que lo entendáis fácilmente, es todo lo contrario. Es por el hecho de que os han llamado zorras por hacer cualquier cosa. A ella ya le da igual, y si tiene que ser una zorra, será una zorra de postal. Porque si hay hombres que califican lo que hace una mujer llamándola zorra, y ya no solo hombres, sino mujeres también, que pueden llamar a otra zorra por lo que está haciendo, por lo que está consiguiendo, por las envidias, que a alguien le va bien. El mensaje es muy claro, si tenéis que llamarme zorra, llamadmelo, soy la más zorra. La frase, por decirlo más fácil, de toda la canción, para que lo entendamos, es la de después del segundo estribillo, cuando dice: si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra, si alargo y se me hace de día soy más zorra todavía. Y es así de simple el mensaje, que es que haga lo que haga, se divierta, le vaya la vida bien. Siempre van a haber envidias y siempre van a decir que es una zorra. Y además esta palabra que si la dices a una mujer es tan malintencionada, eso es machismo, con todas las letras. Y estoy tan contento de que este mensaje feminista de empoderamiento de la mujer vaya a Eurovisión por España. Soy feliz. Y lo que escribís algunos también, que esto es para garitos gays, que somos los mejores los gays porque apoyamos incondicionalmente la lucha de las mujeres. Sí, es verdad, también mucha gente, pero ya que los comentarios van dirigidos la mayoría a esto, pues sí, estamos al lado suyo. De verdad, estoy muy feliz con la elección de mi país. Tendré que estar viendo también la elección de Malta, la elección de Noruega, pero obviamente el primer vídeo tenía que ser el de mi país, además que también estuve allí y necesitaba ver esta actuación en televisión. Pues que se prepare Suecia, que se prepare Malmö y que se prepare Europa para gritar al ritmo de zorra, por favor. ¿Qué momentazo va a ser ese? No veo el momento. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado del Benidorm Fest 2024 y con muchas ganas de Eurovisión 2024. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, le deis like, os suscribáis. Nos vemos pronto, chao chicos.